Hola a todos, bienvenidos un día más, yo soy May López y aquí os vais a contagiar de pasión lectora. En este vídeo he venido a tratar un tema que últimamente estoy discutiendo mucho con mis amigos y es el miedo a la lectura de sagas largas. Hay gente a la que le da miedo iniciar una saga principalmente por tres motivos. Por si se la dejan a la mitad, que generalmente es algo que suele pasar, pero no tiene por qué ser solamente porque no te gusta la saga, sino que muchas veces también puede ser porque no encuentras el siguiente libro o porque ha pasado mucho tiempo desde que comienzas el primero para seguir con el segundo, o incluso porque simplemente no has tenido tiempo de ponerte a leer la continuación de la saga. Pero hay gente que eso le echa bastante para atrás porque dicen que pierden la trama principal, porque pierden el hilo de los personajes y demás. Mi consejo es que si pasa esto, siempre podéis hacer una lectura rápida del tomo anterior que os hayáis leído. O sea, yo por ejemplo, cuando me empecé la saga de Cazadores de Sombras, lo tuve que dejar en el segundo, creo que fue, sí, en el segundo. O sea, me leí el primero, el segundo y para el tercero pasó muchísimo tiempo y dije, bueno, pues ¿qué hago? Pues me leo la segunda mitad del segundo, que era lo que yo más o menos recordaba para hacerme un poco a la idea de que era de dónde se había quedado la historia a la hora del tercero. Y sinceramente es un buen método desde mi punto de vista, es mi consejo para aquellos que quieran reanudar una saga que hayan dejado a media. Y la verdad es que recomiendo a todo el mundo hacer este tipo de cosas, o incluso podéis leeros alguna reseña de los libros anteriores si no queréis volver a leerlos desde el principio, o algún resumen, y disfrutar de nuevo, o sea, volver a engancharos a la historia, porque muchas veces da mucha lástima dejarse una saga a media. De hecho, yo lo pasé muy mal con alguna saga. De hecho, yo me leí Memoria de Idún, me quedé en el segundo porque yo me lo sacaba de la biblioteca, y el tercero desapareció de la biblioteca durante, creo que estuvo perdido 3 o 4 años, y cuando volví a la biblioteca y vi que estaba el tercero, lo que hice, también es verdad que es que Laura Gallego a mí me encantaba, entonces no me iba a cansar de leer Memoria de Idún, lo que hice fue sacarme el primero y el segundo, me lo volví a leer y me puse con el tercero. La verdad, fue bastante útil, me reenganché a la historia y se convirtió en entre comillas, mi saga favorita de Laura Gallego, así que yo lo llevo bien. Hay gente también que se echa para atrás a la hora de leer sagas largas porque dicen que tienen muchos personajes. Es verdad que hay determinados géneros que tienen muchísimos personajes, la fantasía especialmente, pero todo es cuestión de cómo te lo plantees. Si la historia te gusta, te garantizo que no vas a tener problemas a la hora de seguir a los personajes, porque vas a estar tan metido en la historia que todos los personajes van a tener sentido para ti y no se te van a olvidar la presencia de ninguno. Y en el caso de que eso ocurra, siempre puedes acudir a cosas muy prácticas, como por ejemplo hacerte esquemas de personajes, o intentar recordar, o incluso volver para atrás en las páginas, en plan de ¿tú quién eras? Parecen chorradas y puedes decir, ay no, es que este personaje se ha perdido durante no sé cuantísimos capítulos y yo no me acuerdo quién era. Bueno, pues intenta acordarte de en qué aparece, no sé, es un poco... Lo de que tienes muchos personajes a mí siempre me ha parecido un poquito una excusa. No sé, es como que... es que tiene muchos personajes, no me lo voy a leer. Bueno, pues no te pongas con clasicazos como la Divina Comedia, que yo qué sé, o cosas por el estilo. O si, por ejemplo, te pones con Drácula, dime que 5 personajes, entre comillas, son muchos personajes, no sé. Todo depende de cómo te lo plantees. De hecho, con mi propia novela hay opiniones contradictorias. Hay gente que dice que tiene muchos personajes y gente que dice que no tiene tanto. Desde mi punto de vista son 4 gaticos para lo que viene detrás, pero oye, cada uno tiene su opinión, pero es verdad que lo de que haya muchos personajes no debería ser un impedimento a la hora de leer una historia. Si la novela está bien construida, si las relaciones están bien establecidas, no debe suponer ningún problema el hecho de que haya una lista amplia de personajes. De hecho, ya lo hablábamos en el vídeo anterior, cuando tú construyes un personaje y estableces bien sus relaciones, vas a tener un personaje bien construido, bien definido, y que no va a suponer ningún problema al lector. Así que todo es cuestión de cómo te lo plantees y de si te gusta la novela, porque volvemos a las mismas. Si no te gusta una novela, mi consejo es que no te fuerces a leerla, independientemente de los motivos por los que no te guste. No te fuerces a leer algo que no termina de convencerte. Intenta mantener siempre tu gusto por delante del uy, es que me da cosa dejármelo a media. No pasa nada, es cuestión de gusto. A nadie le gustan las mismas cosas que al resto de la humanidad, para gustos colores, como dice mi madre. Entonces todo es cuestión de cómo te plantees la lectura, de si te gusta la lectura que tienes entre manos
y de el acercamiento que quieras tener con la historia. Bueno, tal y como decíamos al principio, otro de los motivos que la gente argumenta es eso, que hay muchos libros. Yo personalmente considero que una historia con muchos libros no tiene por qué tener una buena trama. De hecho, he leído sagas que no me ha gustado nada la trama. O sea, me ha gustado cómo estaba escrita, me gustaban los personajes, las relaciones entre ellos, pero quizá la trama principal no me gustaba, o veía que había demasiados libros para lo que en realidad necesitaba la trama, por el hecho nada más que de alargar la historia. No sé, depende mucho de cómo te lo plantees. Yo, por ejemplo, soy muy fan de las tetralogías, es decir, las sagas de 4 libros, porque te permiten tener justamente la extensión necesaria para alargarlo, que en una trilogía se te puede llegar incluso a quedar corto. De hecho, La leyenda de los Reyes Olvidados está compuesta por 4 tetralogías. Sí, son 16 libros, sí, son muchos libros, pero la verdad es que a mí no me supone, entre comillas, un problema, porque tengo la trama muy bien definida en la cabeza. Así que todo depende de cómo te lo plantees. Si la saga tiene muchos libros, solo tienes que pensar en la trama principal. Si a ti te gusta la trama, volvemos a las mismas, si a ti te gusta la trama, el número de libros no tiene por qué suponer ningún problema. Simplemente es eso, céntrate en tus gustos. Si sabes que, por ejemplo, te vas a empezar la saga de la Dragonlance y no te va a gustar porque es fantasía demasiado épica para ti, prueba. ¿Que te gusta? Guay. ¿Que no? No te fuerces. Lo peor que hay a la hora de leer un libro es forzarse a terminarlo. No es bueno, porque al final le vas a acabar cogiendo manía a la lectura. Así que es preferible que leas cosas que te gusten, cosas que te llamen lo suficientemente la atención como para poder leerte una saga entera. Y por eso recomiendo muchísimo leer reseñas, leer reviews acerca de los libros que nos llaman la atención, para saber más o menos si nos pueden gustar o no nos pueden gustar, empezándolo o no empezándolo. De hecho, creo que tengo 40.000 blogs en mi lista de favoritos en el buscador de internet, y la verdad no me canso de leer reseñas. Si me lo pienso muy mucho y leo muchas reseñas antes de comprarme un libro, pa' por sí, porque yo soy muy del pa' por sí. En conclusión, a la hora de enfrentarse a una saga de literatura fantástica, de literatura de ciencia ficción, policíaca, lo que sea, es verdad que yo siempre me centro mucho en la fantasía, pero bueno, da igual el género. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos guste la historia. Si no nos gusta desde un primer momento, vamos a tener muy complicado el terminarnos la saga. Pero si nos gusta, que no nos eche para atrás ni la cantidad de libros, ni la cantidad de personajes, que no os amedrente, porque merece la pena disfrutar de una saga si nos gusta desde el principio. Merece la pena. Y es verdad que los libros autoconclusivos a mí me encantan y son muy rápidos de leer, y es verdad que son sencillos, entre comillas, a la hora de seguir una trama, seguir unos personajes y demás. Pero, ¿y el trabajazo que ha tenido para ese autor escribir una saga? Que parece que decimos, es que salen como churros, pero eso se ha tenido que escribir. Ese autor ha hecho un trabajo de escribir una saga de varios libros. Y esas cosas también hay que tenerlas muy en cuenta. Los autores las tenemos muy en cuenta, especialmente cuando leemos, y yo valoro muchísimo el trabajo que hay detrás de una saga, independientemente del género que sea. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Este vídeo quizás es un poco más de defensa de las sagas y puede resultar un poco aburrido, pero la verdad es que me apetecía mucho hacerlo. Espero que lo hayáis disfrutado. Si compartís mi opinión, no dudéis en dejármelo en las cajas de comentarios, que estoy súper encantada de leeros. Y nada más, un saludo desde mis estanterías, a Vilumar y a todo el mundo, y nos vemos en el próximo vídeo.